En esta segunda parte de nefropatía diabética vamos a analizar el diagnóstico, la evolución y el tratamiento. El diagnóstico se basa fundamentalmente en los antecedentes de diabetes, ya sea del paciente como también de algún diabético en el ámbito familiar. Pero en un paciente diabético con estas manifestaciones clínicas, que pueda tener un síndrome nefrótico o no, que tenga una proteinuria pero de rango más bajo, 1 gramo, 2 gramos en 24 horas, hipertensión arterial y una retinopatía, ya con estos elementos clínicos le voy poniendo el sello que ese diabético tiene una nefropatía diabética. La retinopatía la diagnostico haciendo un fondo de ojo. En lo referente al laboratorio, lo que dijimos, la microalbuminuria o la proteinuria, depende del estadio que está. Si yo estoy en una etapa incipiente, el diagnóstico me voy a basar, como dijimos, en una microalbuminuria positiva. Y el Kleenex de creatinina para evaluar el filtrado glomerular, que va a estar aumentado en las primeras etapas y ya en la etapa clínica y de fallo renal avanzado va a estar disminuido. Por último, para el diagnóstico de glomerulopatía no se hace biopsia renal. No se hace biopsia renal. ¿Qué se hace? Se hace un fondo de ojo. Es mucho más práctico, menos invasivo, porque si hay retinopatía, esa nefropatía es diabética. Ahora bien, la biopsia renal yo la indicaría a un paciente diabético, si yo sospecho que esa glomerulopatía que tiene es de otro origen. Que pueda ser una glomerulopatía de otro origen. Por ejemplo, en una situación que el paciente tenga una glomerulopatía con menos de 10 años de evolución de la enfermedad. En esos casos yo digo, no, esto es muy raro que esa glomerulopatía sea diabética, voy a someterlo a una biopsia renal. Pero si yo tengo todos estos elementos y el tiempo evolutivo que ya dijimos, habitualmente no se hace biopsia renal para el diagnóstico. ¿Cómo monitoreo la función renal en un paciente diabético? Bueno, todos los años, o sea, una vez al año, como mínimo, todos los años, hay que pedirle proteinuria en orina de 24 horas o microalbuminuria en 24 horas y un Kleenex de creatinina. Con estos tres elementos uno monitorea la función renal. ¿Cómo es la progresión, la evolución de la nefropatía? Bueno, ya la nefropatía diabética instalada puede, con el correr de los años, progresar, como ya vimos, a la insuficiencia renal crónica. Insuficiencia renal crónica avanzada. En este recorrido, de este estadio a este estadio, en esta progresión hay 3 factores intervinientes, o sea, que hacen que de acá pase acá. Uno es el mal control metabólico, que es lo que dijimos cuando hablamos de la fisiopatología. El mal control metabólico, la hiperglucemia sostenida, mantenida, bueno, eso daña y hace progresar a la glomerulopatía. El otro elemento que también interviene en la progresión es la hipertensión arterial y el otro elemento también es la desnutrición del paciente. ¿Cuáles son los objetivos de este tratamiento? El gran objetivo es este, enlentecer la progresión de la nefropatía. Y vamos a ver cómo lo podemos lograr. En las etapas precoces hay que disminuir la presión intraglomerular. Acuérdense lo que hablamos en fisiopatología. ¿Qué se usa para eso? Los IECA. Y después, los otros elementos para enlentecer la progresión de la nefropatía son el control metabólico, el control de la presión arterial y una adecuada nutrición. Con respecto al control metabólico, el buen control metabólico, el buen estado metabólico es cuando el paciente tiene a la mañana en ayuna glucemias de 80 a 120 miligramos decilitro
y la hemoglobina glicosilada por debajo de 7%. O sea que si yo tengo valores más elevados de glucemia o valores superiores al 7% de glicosilada, tengo mal control metabólico y entonces ahí sí voy a progresar hacia insuficiencia renal crónica. Otro elemento es el control de la TA, el control de la tensión arterial. Se pide que el diabético tenga una presión por debajo de 130 a 80 milímetros de mercurio. Tiene que estar por debajo de estos valores. Hace unos cuantos años atrás, en un informe también de uno de los consensos, se había hablado que si ese diabético tenía una proteinuria superior a 1 gramo, la presión arterial había que mantenerla por debajo de 125-75 milímetros de mercurio. Bueno, esto hace ya, al poco tiempo de salir, hace ya unos cuantos años, está totalmente perimido, esto está anulado, no existe más, porque se dieron cuenta de que al paciente diabético mantenerlo con estos valores de presión, lo que provocó, en muchos casos, fueron accidentes cerebrovasculares isquémicos, o sea, ACV isquémico. Por lo tanto, lo que hoy sirve es, el paciente diabético tiene que tener por debajo de 130-80 milímetros de mercurio. Y listo. Y la adecuada nutrición, bueno, mantener un peso adecuado. Ya dijimos que la nutrición, la mala nutrición, era uno de los factores que intervenía en el progreso de la nefropatía. Bueno, y entonces, ¿qué se indica? ¿Cómo vamos a tratar a nuestro paciente? Vamos a hablar de estos 4 elementos. En primer lugar, buen control metabólico. Buen control metabólico que ya dijimos en la diapositiva anterior que era fundamental. Y el buen control metabólico se basa en una dieta que tiene que estar con un bajo contenido, siempre le damos al diabético hidrato de carbono, pero en bajo contenido de proteínas porque está en fallo renal y bajo contenido en sodio porque está en fallo renal y con hipertensión arterial. Hipoglucemiantes orales. La FDA está a favor del uso de la metformina. Pero recordemos que la metformina se elimina íntegramente por riñón, por lo cual hay que disminuir la dosis al inicio de la nefropatía y cuando el filtrado está ya por debajo de los 30 mililitros minuto, se aconseja retirar la metformina y al enfermo pasarlo a insulina a baja dosis. Por lo tanto, la insulinoterapia, cuando está indicada, tiene que ser, en estos pacientes, a baja dosis. Justamente por lo que dijimos anteriormente, o sea, hay una menor eliminación de insulina por el descenso del filtrado glomerular, y si yo le sigo dando la misma dosis de insulina, se empiezan a correr los peligros de hipoglucemia. El otro punto de tratamiento es el de la hipertensión arterial. Bueno, los fármacos que acá podemos utilizar son enalapril, losartán, diuréticos, bloqueantes cálcicos. Acuérdense que el uso del enalapril y del losartán tenía mucho que ver para disminuir la presión intraglomerular. El enalapril, muy utilizado, incluso ya como ya en las etapas precoces, dijimos, el uso de los IECA, generalmente se puede utilizar hasta que yo tenga un filtrado glomerular por debajo de hasta 30. Ya cuando tengo un filtrado por debajo de los 30 mililitros minuto, se prefiere no usar el enalapril y pasar a bloqueantes cálcicos. En el tratamiento de la dislipemia, estatinas y ofibratos, depende también cuál sea la dislipemia que predomina, si es por colesterol, para usar estatinas, o por triglicéridos, que sería para usar fibratos. Y el último punto está referido a la diálisis. Cuando el enfermo tenga indicación de diálisis, entonces se lo va a poner en un plan de diálisis.
La diálisis generalmente acá se indica cuando el filtrado glomerular está por debajo de los 15 mililitros por minuto. Recuerden que el paciente renal crónico, con una insuficiencia renal crónica no diabético, la diálisis se indica con un filtrado por debajo de 10. Pero en el paciente diabético, la diálisis se indica con un filtrado por debajo de 15. Y la indicación de hacerle un acceso vascular, o sea, una fístula arteriovenosa, en el paciente diabético, yo lo voy a indicar cuando el filtrado cae a 25 o por debajo de 25 mililitros por minuto. Estos son elementos diferenciales, tanto de la indicación de diálisis como del acceso vascular, elementos diferenciales con la insuficiencia renal crónica de un paciente no diabético. Y para ir cerrando este segundo video de glomerulopatía diabética, vamos a ver la profilaxis. Entonces vamos a hablar de qué sería y qué hacer en una paraprofilaxis primaria, paraprofilaxis secundaria y paraprofilaxis terciaria. La profilaxis primaria es prevenir la nefropatía. O sea, yo tengo un paciente diabético que todavía no hizo nefropatía y yo tengo que prevenir la aparición de nefropatía, para lo cual dispongo de estos elementos: buen control metabólico, como ya te venimos diciendo desde la fisiopatología, el control de la hemoglobina glicosilada. Recuerden que por arriba de 7% la hemoglobina glicosilada, con ese valor, es responsable de todos los daños patológicos crónicos que tienen los diabéticos. Hay que corregir los otros factores de riesgo que pueda tener el paciente. Capaz que es un diabético hipertenso, es una asociación muy frecuente de ver. Vigilar las microangiopatías, acuérdense en los territorios. Y por último, la microalbuminuria anual. La microalbuminuria una vez al año. Y cuando aparece positiva, ojo, verificar si es permanente en los primeros 6 meses, porque entonces ya estaríamos en la etapa incipiente. La profilaxis secundaria es prevenir la progresión de la nefropatía. O sea, ya la tengo instalada la nefropatía, pero quiero impedir que progrese a fallo renal crónico, para lo cual tengo que hacer un buen control metabólico, lo mismo que decíamos aquí, lo volvemos a repetir acá, controlar la presión arterial y hacer una adecuada nutrición. Acuérdense que estos tres encerrados en este óvalo son los 3 factores que favorecían, cuando estaba todo mal, la progresión a fallo renal crónico. Y en esta prevención de la progresión, o sea, una vez ya aparecida la nefropatía, los IECA. Ya dijimos que en las primeras etapas uno iba a usar IECA. Y la profilaxis terciaria es para retrasar el avance de esa insuficiencia renal crónica que ya se instaló, para lo cual tenemos el tratamiento sintomático y, cuando está indicado, como vimos anteriormente, el uso de la diálisis. Bueno, y de esta manera en estos 2 videos hemos agotado el tema de la glomerulopatía diabética, que espero haya sido de interés para todos ustedes.